Bueno, vamos a comenzar, bueno, mejor dicho, vamos a seguir. Esos 15 minutos han sido 30, pero estupendamente, porque, bueno, pues de eso se trata, de charlar con los amigos, de tomar un cafelín. ¿A qué es mejor así? Claro que sí, sin prisas ninguna. Vamos con nuestro segundo invitado de hoy. Bueno, Jesús Callejo es uno de los habituales desde hace 17 años. Bueno, desde hace más. Pero el congreso se comenzó hace 17 y Jesús nunca ha fallado, siempre ha estado ahí, a la cita con los misterios en Alcobendas. Bueno, como siempre, un año más es un honor tenerte entre nosotros, tenerle. Él es leonés, es licenciado en Derecho, escritor, investigador y conferenciante. Es muchas cosas más, ¿verdad? Todas buenas, maravillosas. ¿Yo qué diría de mi querido amigo Jesús? Pero bueno, me voy a ceñir a la presentación. Jesús ha publicado 30 libros sobre temas relacionados con la brujería, la literatura, la arqueología, la Edad Media, sobre el origen de las fiestas populares y sobre historias, tradiciones, leyendas y costumbres relacionadas con el mundo antropológico y mitológico. Sus dos últimos libros publicados han sido La España fabulosa y Grandes misterios de la arqueología. Ha sido miembro del programa La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero Radio, durante 13 años, y también participa en diversos congresos nacionales, así como en programas de televisión como Cuarto Milenio, Otros Mundos o El Punto sobre la Historia más recientemente. Precisamente el otro día me hizo muchísima gracia porque te vi y te lo comenté en un WhatsApp, hablando sobre el ratoncito Pérez. Y ahí está mi Jesús. Buenísimo. Y además, como los reponen de vez en cuando, os lo aconsejo que los veáis esos programas porque tienen mucha gracia. Bien, es cofundador también de la iniciativa turística Anima Mundi, que son rutas por la Iberia Mágica, así como del Museo de la España Mágica, que está ubicado en Toledo. En la actualidad lleva la sección del cronovisor de la cadena Ser Historia, que dirige Nacho Ares, y es director del programa radiofónico La Escóbula de la Bruja, de Spain Media Radio. ¿Sigue siendo esa? Ahora ya no. Ahora ya habéis pasado, es que se han cambiado recientemente. Bueno, ahora lo dice él. Su charla de hoy, pues promete que lo vamos a pasar muy bien, porque es el arte de fabricar una sonrisa. Con mucho arte, Jesús Callejo. Ahora lo dices. Bueno, muy buenos días a todos. Sabéis que siempre es muy grato, ¿no?, compartir estos momentos en este congreso, 17ª edición, que le iba a decir, ¿no?, cuando nos reunimos hace 18 años, para ir preparando pues un poco lo que era la forma de este congreso, que ya está totalmente consolidado y que es uno de los referentes en España, e incluso a nivel internacional, sobre estos misterios, los misterios de la historia, los misterios de la ciencia y los misterios del hombre, que no lo olvidemos, porque al final todo confluye en eso. Por eso he querido que esta vez mi charla, en lugar de hablar de mis enigmas arqueológicos o históricos, o de leyendas, de tradiciones, en fin, de todos mis temas favoritos, al final todo esto que confluye alrededor del hombre, ¿no? Y el ser humano es el principal enigma. Siempre hemos dicho que el gran misterio, el gran secreto, reside no solo en el corazón del ser humano, sino también en la mente, ¿no? La mente, que es lo que ha generado que haya tantos fenómenos parapsicológicos de difícil explicación, y todo está en nosotros. Somos la medida de las cosas, como decían los antiguos griegos. Y bueno, sí me parecía interesante, bueno, solo un apéndice un poco al hilo de lo que estaba comentando Gloria Alonso, que le agradezco infinito a ella, a José, en fin, a todo el equipo, a toda la Asociación de Mil Caminos, el que me hayan invitado, el que sea posible seguir haciendo cada año este congreso. Ahora en la Escóbula de la Brújula, como novedad, porque hemos empezado este mes, ya no estamos en Spain Media Radio, que es donde hemos estado este último año, sino que estamos en la plataforma de Podium Podcast, que forma parte del grupo Prisa, donde está la cadena SER, y donde, pues bueno, han confiado en nosotros para que a partir de ahora
tengamos este nuevo tiempo, esta nueva etapa, estos nuevos retos con esta gran empresa que es el Grupo Prisa, y donde, bueno, pues tendremos, me imagino, que más visibilidad con todos los medios técnicos para que la Escobla de la Brújula, sus contenidos, ese programa que hacemos con tanta ilusión cada semana, todos mis compañeros y yo, pues llega a mucha más gente, que en el fondo lo que intentamos es eso, es difundir, distribuir aquello que a nosotros nos apasiona y que nos hemos dado cuenta que también le gusta a la gente, ¿no? Que es conocernos un poco más a nosotros mismos, conocer el mundo que nos rodea, conocer nuestros enigmas. Y dentro de los muchos enigmas que podía plantear, ya sabéis que cada año pues comento una charla, doy una charla diferente, ¿no? Esta vez sí me parecía interesante hablar de algo que yo creo que es esencial y que todos tenemos en grandes dosis, pero a veces no la sabemos distribuir como conviene. Estamos muchas veces obsesionados por los tres grandes principios que dice la canción, ¿no? Intentamos buscar salud, dinero y amor, y a veces pues también felicidad. Y no nos damos cuenta de que hay un elemento más poderoso que de alguna forma podría resumir la salud, el dinero y el amor y la búsqueda de la felicidad. Y ese elemento lo tenemos todos y es la sonrisa. Y la sonrisa, y esto es algo que se ha estudiado perfectamente, es, como dice un proverbio escocés, ¿no? Da muchísima más luz que la electricidad y es mucho más barata. ¿Por qué? Porque produce la liberación de endorfinas, la hormona de la felicidad. Nos sentimos mucho mejor cada vez que sonreímos, cada vez que nos cruzamos con alguien y esbozamos una sonrisa, porque funciona como un analgésico natural, aumenta nuestro sistema inmune, eso está claro. Ya te digo, estas son cosas que están totalmente comprobadas por cualquier médico de medicina general, por cualquier psicoterapeuta. Alivia el estrés porque regula los niveles del cortisol y de la adrenalina, los baja efectivamente, entonces hace que tengamos mucho menos estrés, mejora la cognición, incrementa el estado de alerta, de creatividad, de nuestra memoria, multitud de cosas. Entonces, y fijaros, y lo tenemos todos alrededor, y dices, pero bueno, si es tan buena la sonrisa y es tan barata, pues eso, a lo mejor por eso, porque es tan barata no la damos tanta importancia, ese es el problema, ¿no? Entonces, es lo que he querido hacer, este recorrido que haré con todos vosotros a lo largo de esta hora aproximadamente, donde nos damos cuenta de ese poder que tenemos, de ese arte de crear una sonrisa y que nos puede ayudar en tantos y tantos eventos de la vida. ¿Por qué? Sencillamente porque lo tenemos de serie. Fijaros, los japoneses que tienen una facultad, y es que les da por vivir muchos años. Ya sabéis que la longevidad de los japoneses se dice que tiene que ver con su alimentación, con su orografía, con su forma de pensar, con su forma de vivir, y ellos tienen una palabra que es el ikigai. El ikigai es el sentido de la vida. Es decir, aquello para lo que hemos nacido, porque la gente que encuentra realmente ese propósito de vida es mucho más feliz porque sabe lo que tiene que hacer, no va dando tumbos, no va dando bandazos por ahí como diciendo, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué pinto? ¿No? Entonces, los japoneses cuentan un relato, un cuento muy significativo. Dicen que hay una mujer ya anciana japonesa, de Okinawa, por cierto, Okinawa es donde más longevidad tienen en Japón. Entonces ella está en un tránsito entre la vida y la muerte y en ese momento pues su cuerpo se desprende, su cuerpo astral, y va hacia lo que sería el cielo, ¿no? Y allí no encuentra a nadie definido, pero sí escucha una voz. Y esa voz le dice, ¿quién eres? Le dice a esta mujer japonesa. Y la mujer japonesa dice, ¿quién soy? Pues soy la hija de Tomasi, el carpintero. Dice, no te he dicho de quién eres hijo. ¿Quién eres? Pues soy la madre de mis 2 hijos. Dice, no te he dicho si eres madre de 2 hijos o de 3, te he dicho que quién eres. Dice, pues soy la maestra de la escuela de mi pueblo. Dice, no te he preguntado si eres la maestra, te he dicho que quién eres. Entonces ella en un momento reacciona y dice, soy esa mujer que cada mañana se levanta para dar amor y cariño a mi marido, a mis hijos y para que mis alumnos de la escuela despierten. Y entonces en ese momento esa entidad espiritual hace que vuelva otra vez a su cuerpo, se reincorpora en su viaje astral y ella al despertarse al día siguiente se levanta con una sonrisa porque sí sabe por fin quién es. Ella no es ese tipo de cosas que dice el carnet de identidad. No es una mujer que está casada, que tiene hijos, que es maestra y que es la hija de... No. Se ha dado cuenta de que es una mujer que cada mañana intenta iluminar el mundo con su sonrisa y hacer que el mundo sea un poco mejor
dando amor, dando cariño. Ese es su ikigai, ese es lo que dicen que es el sentido de la vida para los japoneses. Y como ellos lo tienen muy claro, y en Occidente parece que no lo tenemos tan claro, por eso ellos tienen esa sensación de que todo al final confluye en ese ikigai, que aquello que te gusta, que aquello que se te da bien, aquello que el mundo necesita, aquello por lo que te pueden pagar por tu trabajo, todo eso, la profesión, la vocación, la pasión, la misión, todo se junta en el ikigai, porque el ikigai es eso, es el sentido de tu vida, es aquello que te hace despertarte, levantarte cada mañana, es aquello que te hace mover ese motor que llamamos corazón, que llamamos pasión, que llamamos ilusión. Y eso, en definitiva, forma parte de esa sonrisa que os decía, de esa sonrisa que hacen gala los japoneses, de esa sonrisa que dicen que es también el secreto de su longevidad y por eso en Okinawa viven tanto y no solo porque coman sushi o pescado crudo, ¿no? Bueno, es interesante porque cada cultura tiene su palabra, tiene su concepto, pero en definitiva todo va a lo mismo, todo va a ese arte de que tenemos para fabricar una sonrisa. Y fijaros, os voy a contar una historia que es real además y tiene que ver con Abderramán III. Abderramán III fue el último de los emires independientes, el que crea el califato de Córdoba, estamos hablando del siglo X, y os podéis imaginar que Córdoba en aquel momento era el emporio de la cultura, era el lugar más importante de todo Occidente, no solo de Europa, sino de todo Occidente. ¿Por qué? Porque en Europa es donde, fijaros, estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de la época de la Reconquista, pero Al-Ándalus y Córdoba era como todo un paraíso, ¿no? Era donde reinaban las artes, las ciencias, cierta armonía, en fin, las guerras estaban mucho más al norte de la península. Y él fue un monarca que vivió bastante, este califa estuvo 50 años reinando y os podéis imaginar, con todas las peripecias, con todas las eventualidades que un califa en aquella época podía tener. Lujo, guerra, odios, envidias, muertes cercanas, muertes lejanas, lo tenía todo. Y bueno, al final este hombre muere, ya digo, longevo, pero estuvo durante 50 años en el poder. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando muere le encuentran un pequeño manuscrito, escrito, hológrafo, escrito por su propia mano, de unas pocas líneas, pero unas pocas líneas donde, en definitiva, hacía un resumen de todo su reinado. Y ese escrito, y ese reinado, fijaros, con la opulencia, con sus harenes, donde lo tiene todo, dinero, mujeres, poder. ¿Qué podía decir este hombre en unas pocas líneas, esa especie de testamento filosófico que se encuentra en sus ropas cuando él muere? Acordaros, es el artífice, por ejemplo, de la construcción de Medina Zahara, que es toda una fortaleza, además está declarado bien de interés cultural, que está a unos 8 kilómetros de Córdoba. Dicen que construido en homenaje y en honor y por amor a su concubina favorita, a Zahara, Medina Zahara, ahí la tenéis. Fijaros, y esto es lo que queda, y fijaros el esplendor que pudo tener en su momento. Bueno, pues en este escrito de Abderramán III dice algo así como: he reinado durante 50 años, he sido amado por mis súbditos, he sido temido por mis enemigos, he sido respetado por mis aliados, he tenido riquezas, poder, gloria, mujeres. Dice, pero he sumado aquellos días de auténtica felicidad que he tenido durante estos 50 años de reinado. He ido sumando uno por uno los días en los que yo realmente me he sentido feliz, en los que yo realmente me he sentido un ser humano. Dice, y esos días que he sumado llegan a un número concreto. ¿Sabéis cuántos días él pone en ese escrito? ¿Qué puede poner? ¿200 días? ¿Un año de los 50? ¿Un mes? No. Él pone, mis días auténticos de felicidad han sido 14. 14. Alguien que lo tenía todo. Imaginaros el pordiosero, el zarrapastroso, el súbdito, el esclavo. 14 días de auténtica felicidad de Abderramán III en el califato de Córdoba, aquel que fue el artífice de Medina Zahara y de tantas maravillas arquitectónicas. Entonces, claro, él además ponía luego una coletilla. Dice, hombre, no cifres tu felicidad en las posesiones, porque en definitiva es esa frase que siempre nos han dicho. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Ahí lo tenemos claramente en el ejemplo de Abderramán. Y fijaros cuántos libros nos han
se han escrito para decirnos, sí, bueno, tenemos el método para que seas feliz, para que consigas no esos 14 días, sino que toda tu vida sea un remanso de paz, de plenitud, de felicidad, de alegría. Bueno, hay libros como El secreto, yo lo pongo aquí porque me llamó la atención, ¿no?, que un libro donde te da una filosofía tan básica como la ley de la atracción, pues se convirtiera en un bestseller, porque en el fondo esto es lo que han dicho otro tipo de libros, como el Kybalión, por ejemplo, con las 7 leyes fundamentales que son cósmicas, y una de ellas pues tiene que ver con que efectivamente atraes todo aquello que tú deseas, o recoges todo aquello que tú siembras. En el fondo es algo de perogrullo, pero de nada sirve este tipo de libros de autoayuda, de nada sirve este tipo de palabras, esto que yo os pueda contar, si en el fondo no activamos el resorte que todos llevamos dentro. Y ese resorte que llevamos todos dentro es que si queremos la felicidad, si que estamos en la búsqueda de nuestro camino espiritual, de nuestra felicidad, de nuestro ikigai, de saber quiénes somos aquí y ahora, pues tenemos que despertar. ¿Qué tenemos que despertar? Aquello que llevamos dormido. Y lo que llevamos dormido, sencillamente, es nuestra esencia, nuestra forma de ser, nuestra misión en esta vida. Pero para eso tenemos que despertarlo. ¿Cómo se despierta? Con muchísimos mecanismos. Sencillamente, os estoy diciendo uno, que es esa sonrisa. Fijaros lo que decía Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, que era uno de los grandes artífices también de la cultura musulmana, de origen persa, él está considerado como el padre del álgebra. Entonces a él se le atribuye un pequeño cuento, gran matemático, gran geómetra. Es uno de los que también se le atribuye la palabra algoritmo, se le debe a él, la palabra álgebra se le debe a él, Al-Khwarizmi. O sea, imaginaros qué personaje estamos hablando, ¿no? Y le preguntan una vez cuál era el valor de un hombre. Y entonces, claro, dice, usted que es tan sabio, ¿cuál sería el valor de un hombre? Y él se dirige a la concurrencia, a aquellos discípulos que le estaban preguntando cuál sería el valor de un hombre, y en clave matemática dice, bueno, miraros, si es un hombre ético, le damos un 1, le ponemos un valor 1. Es un hombre ético, vale. Si además es un hombre rico, tiene una fortuna, pues mejor, así que le añadimos un 0, por lo tanto ya su valor es 10. Está bien. Si además es una buena persona, es un buen hombre, en fin, es entrañable, tiene buena conversación, pues le añadimos otro 0, con lo cual su valor es 100. Si además es una persona que tiene un don de gentes, que tiene una simpatía natural, que es agradable, ¿no?, con sus conciudadanos y que ayuda, que es generoso y que da sus limosnas, pues le añadimos otro 0. Por lo tanto, su valor sería 100. Y si además, el valor que vosotros queráis, es una persona guapa, en fin, que tiene una virtud, no por su mérito, sino por su genética, pues bueno, vamos a añadirle otro y ya tendría 10.000. Todos los ceros que vosotros queréis le podéis añadir. Ese será el valor de una persona, pero cuidado, porque si le quitáis el 1, el primero, es decir, si no es una persona ética, si no es una persona que tenga un concepto moral de la vida, lo que queda son ceros. Y lo que queda, todo eso que añadimos a él, todo es fatu, todo es vanidad, todo es algo que a la hora de la verdad no sirve para nada. ¿Por qué? Porque le hemos quitado el pivote fundamental, que es el número 1, que es el ser una buena persona. Y el ser una buena persona es aquella persona que ha encontrado su ikigai, que ha encontrado su sentido de la vida, que ha encontrado el propósito, su misión, el por qué está aquí. Fijaros, hay una anécdota que él luego convierte en un cuento, que es de Antoine de Saint-Exupéry. Él fue un corresponsal de guerra, él estuvo en la Guerra Civil Española, él estuvo en 1936, en agosto, en el frente de Barcelona. Y, bueno, pues al final le consideran que es un espía y le meten en la cárcel. Y él, la experiencia que tuvo en la cárcel, lo escribe en un cuento. Y ese cuento, que además titula La sonrisa, dice más o menos así. Dice Antoine de Saint-Exupéry que, bueno, él pensaba que le iban a ejecutar porque él estaba viendo que te fusilaban por menos de nada allí. En el momento que veían encima de él, que era francés, en fin, con simpatías del bando republicano, en fin, pensaba que no iba a durar más de un día. Él estaba en la cárcel, estaba deprimido, pensaba que había cometido un error porque no había tenido las precauciones adecuadas para que no le encarcelaran, para que no la apresaran, y prácticamente estaba poniendo casi en paz consigo mismo, con su alma, porque al día siguiente, al amanecer, posiblemente moriría fusilado. Y bueno, y una de estas veces ve que el carcelero está por allí merodeando y el carcelero evita mirarle, sabe, considera que ya es
un reo de muerte. Y él, pues bueno, le da por fumar en esos momentos, saca su tabaco y pide fuego al carcelero. Y el carcelero, bueno, pues no le queda más remedio que acercarse y encender una cerilla para darle fuego. Y en ese momento se cruzan las miradas. Y dice Antoine de Saint-Exupéry que cuando se cruzan esas miradas, sin encarvear muchas más palabras, pero solo el hecho de que se crucen sus miradas, Antoine sonríe, el carcelero sonríe, se miran a los ojos, ve que el prisionero no es mala persona, que posiblemente esté ahí por un error, el carcelero le da fuego y en ese momento se entabla una pequeña conversación. Le dice, ¿usted tiene hijos? Dice, sí, sí, sí. Bueno, saca la cartera, le enseña a los hijos, el carcelero hace lo mismo, le enseña a los hijos y en ese momento empieza esa conversación mínima, a veces absurda, con esa sonrisa de hilo común, ¿no?, que es lo que mantenía un poco ese momento tenso. Y el entablar esa conversación distendida de dos personas que no se conocían de nada, pero que estaban en una situación crítica, uno como carcelero y el otro como reo, pues hace que en un momento dado el carcelero vea la situación en la que está este hombre, le abre la prisión y Antoine de Saint-Exupéry dice que se marcha. Y se marcha sabiendo que en el fondo aquella sonrisa, aquella primera sonrisa con la que entabla ese diálogo fue esencial. Y él dice, yo no sé lo que pasó, yo no sé la química, la magia que luego surgió entre nosotros, pero yo estoy seguro que la sonrisa fue lo que me salvó la vida. Fue aquello que sirvió de detonante para que el carcelero no me viera como alguien que iban a ejecutar al día siguiente, sino que me viera como un ser humano. Y a partir de ahí surgió ya ese lazo de simpatía, esa empatía, que también se llama, donde los dos de alguna forma comulgaron con la misma idea. Eso es muy importante y lo cuenta Antoine de Saint-Exupéry, uno de esos hombres que encima después en la Segunda Guerra Mundial pues tuvo un accidente de avión y desapareció. El autor del Principito, ya lo sabéis lo que decía, ¿no?, que lo esencial siempre es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón. Lo sabía perfectamente, pero es muy poco conocido este cuento de la sonrisa. Es muy poco conocida esta anécdota de cuando él es encarcelado. Prácticamente estuvo ahí a punto de acabar su vida, su carrera literaria, y sin embargo esa sonrisa con ese carcelero es lo que le salvó. Fijaros un poco también la historia de este hombre, de Raoul Fougereau. Posiblemente es menos conocido que Antoine de Saint-Exupéry. Raoul Fougereau era un filántropo, abogado francés, que estaba muy implicado en la gente que moría de lepra. Consideraba que la lepra era como una de esas enfermedades de las que nadie quería hablar. Y él se fue a lo largo de todo el mundo buscando leproserías para consolar a los leprosos, porque se daba cuenta de que los leprosos tenían un estigma social que todo el mundo se apartaba de ellos, todo el mundo los separaba, ¿no? Entonces cuenta, hay un relato de Raoul Fougereau, dice que va a una isla del Pacífico donde hay precisamente una leprosería y allí están todos como marginados, como apartados de la sociedad para que no contagien, ¿no? O sea, con lo cual era una doble enfermedad, la que estaban padeciendo y la del estigma social de que nadie quería saber nada de ellos porque pensaban que era una especie como de maldición de Dios. Dice, si has tenido la lepra es porque algo habrás cometido, ¿no?, algo habrás hecho. Esa es un poco la mentalidad. Y él se encuentra que había un anciano ya muy mayor, solitario, que cada mañana, cada amanecer, se iba a un extremo de la verja y se quedaba allí sentado. Y se quedaba sentado hasta que pasaba otra mujer anciana en el otro extremo de la verja y esa mujer anciana le sonreía. Y él, en el momento que esa mujer le sonreía, se levantaba y se iba otra vez a hacer sus quehaceres. Y eso lo observó día tras día. Y se queda sorprendido porque dice, no entendía muy bien qué simbiosis se producía ahí, ¿no? Hasta que un día le pregunta, dice, le veo que todas las mañanas se levanta, va hacia un lugar de la verja, está esperando a esta mujer, se cruzan la mirada, se cruzan la sonrisa, no intercambia ninguna palabra, se va. Pero él, eso le reconforta, se levanta y hace sus tareas. Y él dice, es que esa es mi mujer, que me estuvo curando hasta que el gobierno me internó en este lugar, ¿no?, en esta leprosería. Dice, y lo único que me ayuda a levantarme cada mañana es saber que mi mujer va a venir y me va a dar esta sonrisa. Entonces, eso es lo que le mantenía con la vida, con el momento preciso de que sabía que cada día era un regalo y que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, había una mujer que todavía creía en él, que era la que estaba en el otro lado de la verja y que cada mañana le obsequiaba, le daba energía, le daba vida con una sonrisa. Fijaros siempre todas esas historias que hay tan hermosas y que en el fondo lo que nos están diciendo es lo mismo, el poder regenerador que a veces tiene esa sonrisa.
Os cuento un cuento de Jorge Bucay. Se titula La princesa busca marido, para que veáis un poco también cómo a veces los obstáculos que encontramos en el camino son los que sirven para que no encontremos ese ikigai, ese sentido de la vida. Dice este cuento que había una princesa muy caprichosa en un reino lejano que, bueno, estaba buscando marido. Y entonces, para buscar marido, puso una prueba a todos los pretendientes. La prueba es que estuvieran durante 365 días en el muro del castillo esperando una señal de ella y si realmente la querían, si realmente querían casarse con ella, pues no tendría ningún problema en esperar todo ese tiempo. Un año, al fin y al cabo, un año en la vida de un hombre tampoco es tanto. Eso pensaba ella. Bueno, efectivamente, hubo muchos candidatos, cientos de candidatos de distintos reinos, condados y ducados. Vinieron porque la princesa, os podéis imaginar, era muy bella, era muy inteligente, tenía mucho dinero y, bueno, pues se interesaba, ¿no? Era un buen partido. Bueno, pero claro, había que empezar. Empezaba en enero y terminaba en diciembre, este plazo que había impuesto la princesa. ¿Qué ocurre? Que con los primeros rigores del invierno, el frío, el viento, pues bueno, unos cuantos ya se fueron dejando su sitio, como diciendo, no me merece la pena el amor de esta mujer por el frío que estoy pasando aquí, vamos, y el hambre. Y a medida que iban pasando los meses, cada vez había menos pretendientes, hasta el punto, efectivamente, de que solo quedó uno que resistió las inclemencias del tiempo, de la nieve, de la lluvia, del calor y del hambre. Y ese uno es el que la princesa se fijó, porque se dio cuenta de que había una selección natural. Dice, hombre, qué curioso, solo hay una persona que realmente está aquí aguantando. Ya era el mes de octubre y ella, vestida de campesina, se acerca por allí, le da un poco de agua, pero sin identificarse como la princesa. Se cruzan las miradas y ve, dice, pues encima este es un chico guapo, fíjate qué paciencia ha tenido, realmente este chico me quiere. Yo creo que este va a ser el candidato, va a ser el agraciado con darle mi mano en matrimonio. Efectivamente, pasa octubre, pasa noviembre, pasa diciembre, y él, aguantando ahí las inclemencias del tiempo, y cuando ya solo faltaba una semana, le dice la princesa a su padre, el rey, dice, padre, ya sé con quién me voy a casar. La verdad que este chico ha hecho todos los méritos posibles, solo ha ganado a pulso, además he visto que es una persona agradable, es una persona agraciada físicamente y realmente me está demostrando su amor. Así que cuando llegue el último día de plazo, será él el elegido. Y el rey dice, vale, pues perfecto. Y entonces pasan esos días y cuando han pasado 364 días, cuando solo quedaba una noche por pasar, ¿qué es lo que hace este chico, este candidato a príncipe? Se levanta del sitio, recoge el petate, recoge sus pocas pertenencias y se va a casa. Una decisión que nadie entendió. Y sus padres le dicen, pero hijo, ¿qué has hecho? Si solo te quedaba un día, si has ganado a todos, si además tenemos rumores de que la princesa ya te había elegido. Y el hijo dice, sí, lo sé. Sé que ella ha estado observándome, sé que ella dijo a sus padres que yo era el candidato, sé que ella quería casarse conmigo, sé que ella había jugado sus bazas para que yo tuviera una boda digna, pero me da cuenta de una cosa, padre. Dice, ¿qué? Dice ella, a sabiendas de que yo era el elegido, a sabiendas de que había surgido una chispa de amor en su corazón, a sabiendas de todo esto, no me evitó ni un solo día de sufrimiento, no me evitó un solo día de que pasara hambre, de que pasara frío. Pudiéndolo hacer, realmente no lo hizo. Dice, y alguien así, alguien como ella, lo que me ha demostrado es que no es digno de todo el amor que yo lo profesaba. Por lo tanto, no me interesa ya casarme con ella. Moraleja, si realmente alguien te quiere, nadie va a permitir que tengas ese día de sufrimiento. Cuando lo que te marca tus acciones es el egoísmo, es el, bueno, vamos a ver quién de todos me quiere y hace una especie como de justas medievales, en este caso, que pasen frío a la orilla del castillo, en su muro, pues eso está indicando mucho, porque veis que los gestos van más allá también que las palabras. No solo consiste en decir, vamos a poner pruebas,
las pruebas también son las que uno hace cada día. Igual que le pasaba a este anciano leproso que cada momento le daba vida y le insuflaba ánimo para seguir un día más la sonrisa de su esposa, en este caso, este caballero, este pretendiente, se dio cuenta que al final la princesa, por muchos lujos que tuviera, por muy inteligente que fuera, por muy princesa que fuera, realmente no merecía el amor de alguien que se lo había demostrado durante 364 días. Y eso es así porque, y tiene que ver con otra leyenda, porque en definitiva la vida nos va poniendo pruebas a lo largo del camino y esas pruebas las tenemos que ir afrontando, efectivamente. Entonces, ¿cómo afrontamos este tipo de pruebas? Pues un poco lo de la fábula del burro y el pozo. Imaginaros un labriego que va con su burro y con una mala circunstancia, estaba el terreno de lo más abrupto, pero no se había dado cuenta de que había un pozo camuflado. Y el burro, sin darse cuenta, cae al pozo y ala, allí que se queda. Y el pozo, en ese momento, empezó a rebuznar, como diciendo, sacadme de aquí. El labriego intentó por todos los medios sacar al burro, pero no había forma. Entonces el labriego dice, pues vale, de todas formas este burro ya era anciano, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pensándolo bien, tampoco es una gran pérdida. Así que, en lugar de hacer todo lo posible para sacarle, pues mira, vamos, y además este pozo es inservible, ya tampoco tiene agua, vamos a tapar, a cegar el pozo, vamos a llenarlo de tierra y así nos quitamos dos problemas de encima. Quitamos al burro y nos quitamos el pozo. Y entonces coge unos cuantos amigos y con una pala y con tierra y empiezan a echar tierra al pozo. Venga, vamos para allá. Y el burro desde el fondo del pozo rebuznando. Daba igual, échale tierra, échale tierra. Y tanta tierra van echando que en un momento dado se acerca al brocal, este labriego, y ve al burro. Y ve al burro de una forma insólita, porque pensaba que estaría ya medio enterrado. ¿Qué va? En cada pala de tierra, ¿qué hacía el burro? Se quitaba la tierra y subía un escalón más. Cada pala de tierra iba subiendo y subía un poquito más, y subía un poquito más, y subía un poquito más, hasta que llega un momento que llega el brocal y el burro sale por allí trotando como diciendo, gracias, amiguete. Y entonces todos se quedan asombrados, como diciendo, ¿qué ha pasado? Efectivamente, ha pasado que lo que en principio era su elemento de tortura y de entierro, que era la tierra, pues se convierte en su salvación. Y esto, que es una fábula muy sencilla, pero yo creo que muy clara, en el fondo es lo que nos pasa un poco a los seres humanos. Pensamos que la vida a veces es como esa tierra, ¿no?, que se nos va echando encima, ¿no?, como diciendo, qué mala suerte tengo, fíjate, ya parece que estoy saliendo, ¿y quién me pone la pierna encima?, dijo alguien. ¿Quién me echa la tierra encima?, diríamos nosotros con el burro. Pero a veces no nos damos cuenta que esa tierra que parece que nos atosiga, que nos angustia, que nos crea problemas, a veces puede ser el remedio de nuestra salvación, porque lo que nos está haciendo es enfrentarnos con esos retos que nos pone la vida para saber si somos capaces de salir o no salir adelante de ellos. Entonces, lo que pensamos que puede ser el momento final de nuestra existencia, a lo mejor es precisamente el principio de esa nueva etapa que te está dando la vida, pero que tenemos que saberla ver, que tenemos que tener ese ikigai de los japoneses, tenemos que tener esa sensación, esa perspectiva de que la vida es mucho más que lo que pudo haber disfrutado de Ramán III en su Medina Zara con sus placeres, que la vida se compone de muchos elementos, y uno de esos elementos es la tierra, que a veces parece que la vida te echa encima. Pero la vida, la tierra, esa tierra es a veces vivificante, es precisamente el estímulo que te permite seguir adelante. Los sufis, que es una tendencia mística dentro del Islam, lo saben muy bien, porque ellos utilizan los cuentos precisamente para eso, para transmitir pequeñas verdades, que a lo mejor de otra forma es mucho más complejo, porque es fácil dar discursos teológicos, grandes asertos filosóficos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el por qué estamos aquí, para eso leer las obras de Hegel o de Schopenhauer y ya está. No, hay veces que se puede llegar mucho más directo a la verdad. De hecho, hay una frase que decía Tony de Melo que dice que la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. Bueno, pues los sufis lo saben. Entonces los sufis utilizan a un personaje emblemático que es Nasruddin, donde se meten miles de peripecias y siempre pues va saliendo con su
estulticia, pero con su simpleza va dando respuestas que son muy llamativas, ¿no? Entonces, bueno, se cuentan muchos cuentos de él para que sepáis un poco por dónde van los tiros. Por citaros uno de ellos, cuando le preguntan un poco cuál es el secreto de la felicidad, ¿no? Él está con un sabio, Nasruddin, y le pregunta al sabio, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y el sabio le dice, pues no llevar la contraria a nadie. Y dice, hombre, no, ¿cómo va a ser eso? Siempre algún día tendrás que discutir, tendrás algún problema, tendrás que llevar la contraria. Y entonces el otro dice, pues bueno, pues lo que tú digas. Para que veas esto, que es como un chiste, en el fondo es un cuento de esa filosofía sufi. Es decir, hay veces que dice, bueno, pues vale, si queréis llevar la contraria, si queréis que el mundo sea un enfrentamiento, sea un campo de batalla, me parece muy bien. Pero él tiene esa otra filosofía, ¿no? Y uno de los maestros sufis, real, que era Ihassi, una vez le preguntan, estaba con sus discípulos, y este maestro sufi le pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida y sobre todo por qué el hombre se complica la vida, ¿no? Le pregunta, ¿no? Dice, usted que es una persona sabia, que ha leído las escrituras, que ha tenido una vida larga, que ha estado en contacto con la divinidad, ¿por qué el hombre se complica la vida? ¿Qué le pasa al hombre que al final no es feliz? Y le dice, hombre, pues son por las contradicciones que tiene el ser humano. Dice, la verdad es que el ser humano es muy divertido, es muy cómico. Dice, porque no hace más que tener contradicciones. Y sus discípulos le dicen, ¿cómo que contradicciones? ¿Me puede usted explicar por qué? Dice, claro. Dice, cuando nace, hace todo lo posible para vivir rápidamente porque cree que la vida se le escapa y rápidamente cuando llega a viejo se da cuenta de todo lo que ha perdido de la juventud. Dice, pues sí, es verdad, para que quieren vivir rápido. Dice, otra de esas contradicciones es que está siempre pensando en el día de mañana. Cuando está siempre pensando en el día de mañana, no acaba de vivir ni el hoy ni el mañana. Por lo tanto, es otra contradicción. Dice, es verdad. Dice, es cierto. Dice, por otra parte, dice, trabaja y tanto trabaja que pierde la salud. Y cuando pierde la salud, hace todo lo posible y pierde todo el dinero para conseguir la salud. Dice, con lo cual veis que es contradictorio, porque trabaja para conseguir dinero, pierde la salud y luego pierde el dinero para intentar conseguir esa salud. Dice, es absurdo, es cierto. Dice, ya, pero ya lo más contradictorio de todo es eso, que vive pensando que no va a morir nunca y el problema es que cuando muere se ha dado cuenta de que no ha vivido. Dice, ese es el problema del hombre, esas son las contradicciones del hombre. Dice, cuando el hombre se dé cuenta, y decía Ihassi, decía cualquier maestro sufi, cuando el hombre se dé cuenta de que lo importante está aquí y ahora, cuando digo aquí ahora, ahora mismo, en esta charla, lo que estáis escuchando aquí vosotros, no estáis pensando lo que vais a hacer después, dónde vais a comer, lo que vais a hacer al día siguiente. Lo importante es el aquí y el ahora. Este es el momento presente, el que tiene su identidad, que es lo más importante que ahora estamos compartiendo todos nosotros, incluso el que lo esté escuchando en vídeo dentro de unas semanas. Esa es la contradicción del ser humano. Nunca estamos conformes con lo que hacemos, con lo que tenemos, con lo que pensamos. Y para eso lo resumió muy bien Rumi, que es uno de los grandes artífices de los derviches giróvagos y uno de los grandes maestros. Él decía eso, baila como si nadie te viera, canta como si nadie te oyera, ama como si nunca te hubieran hecho daño, vive como si el cielo estuviera en la tierra. Ese es un mensaje claro, porque muchas veces no hacemos las cosas por el qué dirán, por ese miedo al ridículo, por los prejuicios que a veces tenemos acumulados desde que somos pequeños, de lo que nos han inculcado, tanto en ideas políticas como ideas religiosas. Y lo que nos están diciendo es, sonríe, ábrete al mundo, da todo lo que puedas, porque cuanto más das, mucho más recibe. Fijaros que esto lo dijo Rumi, y estamos hablando de la Edad Media, pero es que alguien tan cercano como nosotros en el siglo XX y alguien que está asociado al mundo de la comicidad, como era Charles Chaplin, fijaros lo que decía Charles Chaplin. Él escribió una serie de poemas al final de su vida y en uno de ellos decía esto. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Es decir, la gente que encuentra al final su sentido en la vida, y Charles Chaplin lo sabía perfectamente, sabía para qué había nacido, sabía cuál era lo que tenía que hacer, sabía cuál era su mensaje, que era a través de la risa, a través de lo cómico, llegar al corazón del ser humano. Bueno, pues esto es lo que nos están diciendo siempre los grandes maestros, los que han vivido esa etapa, los que están un cuarto de hora por delante de nosotros. Si lo están diciendo los grandes maestros, apliquémoslo, algo será. Es decir, posiblemente nos gustará más comprar un libro de autoayuda, que nos vendrá muy bien y que
no nos aportará nada, pero bueno, pensamos que ahí tenemos ya las claves. No, si las claves las tenemos ya nosotros, las tenemos cada día, en cada momento. Porque si enfocamos la vida como un regalo, muchas cosas se entienden. Mira, hay una fábula, un pequeño cuento, de una niña de África, de un país costero de África, que se sabe que es el cumpleaños de su maestra y la quiere hacer un regalo. Entonces, lo que hace esta niña es que camina hacia un lugar donde ella sabe que hay una serie de conchas marinas, y le recoge una y al día siguiente se lo entrega a su maestra como regalo de cumpleaños. Y la maestra, cuando ve la concha, se queda así asombrada y dice, ¡ay, qué bonita! ¡Qué ilusión! Qué bien que me hayas regalado esta concha, que te hayas acordado de que es mi cumpleaños! Dice, pero yo sé que esta concha has tenido que recorrer muchísimos kilómetros para recogerla, porque yo sé dónde están y no están cerca. Has tenido que hacer una gran caminata. No te tenías que haber molestado, le dice a la niña. Y la niña se le queda mirando a la profesora, a la maestra, y le dice, ya, pero es que el regalo no solo es la concha, también ha sido la caminata. ¿Ves? Muchas veces no valoramos las otras cosas. El detalle, el esfuerzo, la intención, el pensamiento. Solo nos quedamos con el objeto material, ¿no? Antoni de Melo, lo que os decía, este personaje, un jesuita que intentó dar muchísimas enseñanzas en sus talleres, en sus conferencias, en sus sadanas, como así se llamaba, esos talleres, donde recogía cuentos de la tradición oriental, espiritual, es el que decía eso, ¿no? De que la distancia más corta entre un hombre y la verdad es un cuento. Y él hacía gala con estos cuentos y los contaba porque sabía que contar cuentos, no solo, ya digo, de la tradición cristiana, sino también de la sufi, también de los judíos, también de cuentos hinduistas, cuentos budistas, en fin, utilizaba todo un arsenal que sabía que llegaban directamente, porque en el fondo estos cuentos son pequeñas joyas de filosofía, son pequeñas píldoras donde está condensada muchísima verdad. Y uno de los cuentos favoritos que tenía Antoni de Melo era este, el del monje y la piedra preciosa. Entonces, una de las cosas, ya digo, cuando daba sus talleres, sus conferencias, estaba reunido ahí con sus amigos, con sus discípulos, con sus alumnos, dice, bueno, él contaba muchos, ¿no? Dice, pero bueno, este era uno de sus favoritos. Consistía en que había un monje mendicante, que iba caminando por ahí y un buen día se encuentra con una piedra preciosa. Esa piedra preciosa la guarda en su zurrón y la tiene ahí, como algo que ha encontrado, ¿no? En el camino, en su deambular, se encuentra con otro peregrino y el peregrino, bueno, comparte con él pues viandas, comparte camino, y en un momento dado, cuando él abre el petate, el monje, cuando abre su zurrón, el peregrino ve que hay una piedra preciosa en el interior. Y el peregrino dice, anda, pues si tienes ahí una piedra preciosa. Y dice, anda, ¿por qué no me la das? ¿Eh? Anda, a ver, ¿qué pasa? Y el monje, ¿sabéis qué hace? Coge la piedra y dice, vale, para ti. Y el tío dice, oh, me va a tocar la lotería. Se larga de allí, sabiendo que esa piedra preciosa le iba a quitar multitud de problemas, de fatigas, y que le daba pues prosperidad, dinero y bienestar durante un cierto tiempo, ¿no? Como os podéis imaginar. Y el tío se va, alegre. Como pensando, dice, qué raro este monje, ¿no? No ha puesto ninguna objeción, ni ha regateado, ni nada. Bueno, y el monje sigue su camino. Y al cabo de unos pocos días ve que el peregrino vuelve otra vez. Ese amigo al que había dado la piedra preciosa. Le dice, monje, te devuelvo la piedra, no la quiero. Dice, vale, coge el monje, la vuelve a meter en el zurrón. Dice, lo que quiero es algo más importante y me gustaría que me lo dieras. Y le dice el monje, ¿qué es lo que quieres? Dice, me gustaría que me dijeras el secreto de tu desprendimiento para que te hubieras deshecho tan fácilmente de esa piedra. Dice, para mí eso es lo que más me ha llamado la atención. O sea, cómo alguien puede tener esa sensación de bondad, de generosidad, de dar algo sin pedir nada a cambio. Eso es lo que le raya al peregrino. Eso es lo que hace que se dé cuenta de que detrás de esa piedra preciosa había algo mucho más precioso y mucho más valioso, que era la determinación, la voluntad de ese monje que no tuvo ningún reparo, ningún problema en dar aquello que tenía y que le habían pedido. Claro, y él decía, Antoni de Melo, que en la vida hay que ir ligeros de equipaje.
y que la mejor terapia, porque a él iban mucha gente con problemas, os podéis imaginar, ¿no? Ay, tengo problemas con mis hijos, con mi trabajo, con mi mujer, con mi marido. Dice, la mejor manera de ayudar a la gente y de ayudarte a ti mismo es precisamente ayudarles en sus crisis. Porque si tú puedes ayudarles en esos problemas que te cuentan, en esas historias, a veces sin mucho predicamento, sencillamente se les da mucha importancia porque cada uno lo vive en su interioridad y cada uno lo exagera como cree que lo debe exagerar, pero luego visto desde fuera no tienen tampoco demasiado problema. Con una simple respuesta, con una simple mirada a veces, queda resuelto aquello. Pero es cierto, y él te lo decía, Tony de Melo, si tú ayudas a la gente a superar sus crisis, dice, es la mejor forma de superar las tuyas propias. Dice, esa es la mejor terapia. Si tú tienes un problema, ayuda a los demás. Dale esa piedra preciosa a las personas, no pensando que te están quitando algo a ti, sino que lo que tú estás dando, eso que estás ayudando a la persona que está necesitada de la piedra preciosa, de una sonrisa, de una palabra, te estás ayudando a ti mismo. Dice, en el momento que comprendamos eso, en el momento que comprendamos ese poder del regalo, de la generosidad, dice, muchísimos problemas se nos van a quitar de golpe. Muchísimas consultas al psiquiatra van a desaparecer. Es como lo de la fábula del pescador. Es interesante, ya digo que las fábulas dan un sentido de lo que somos y de lo que buscamos, y en definitiva de lo que queremos ser. Resulta que había un pescador, imaginaros, ¿no? Ahí en una isla del Caribe, tranquilo, relajado, pescando unas pocas horas al día, y con el pescado lo que hacía es que lo vendía y con lo que sacaba, pues él vivía cómodamente. Y por allí pasa un banquero, un financiero, dice que se había educado ni más ni menos que en la Universidad de Harvard, y ve a este pescador humilde, y entonces le dice, ¿cuántas horas dedica usted a esta pesca? Y dice, no, yo con un par de horitas, suficiente para vender el pescado, un par de horitas, ¿y esto? ¿Y qué hace el resto del tiempo? Dice, hombre, pues yo me levanto tarde, hablo luego con mis amigos allí en el bar, estoy con mis hijos, me echo la siesta con mi mujer, y por la noche pues tomo un poco de vino, toco la guitarra y luego me acuesto y hasta el día siguiente. Dice, hombre, por Dios, le dice este financiero de Harvard, está usted perdiendo ahí casi todo el día. Porque fíjese, si con 2 horas usted ha hecho esto, si le dedica 8 horas, va a recoger mucho más pescado, va a tener mucho más dinero y entonces sus ganancias se van a incrementar. Y le dice el pescador, ¿y eso para qué? Digo, pero ¿cómo que para qué? Porque con eso, a lo mejor ya usted no necesita un intermediario, usted puede crear su propia fábrica de pescado, contrata ahí a unos cuantos empleados y, claro, ya está a tiempo completo, ya sus 8 horas más los empleados, con el dinero que va a ganar, pues puede pagar a los empleados. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Porque con esto puede usted crear una pequeña multinacional, ahí va repartiendo pescado, se hace ahí un hueco en el Caribe y poco a poco el dinero que le va a llegar es infinitamente mayor que el que usted tiene, ¿no? ¿Y eso para qué? Digo, hombre, ¿cómo que para qué? Porque así ya cuando después de 15 o 20 años usted haga esto y ya esté forrado ahí con su piscifactoría y tal, pues usted ya se podrá levantar tarde, ya podrá ir de juerga con los amigos, podrá estar con sus hijos, podrá echarse la siesta con su mujer, podrá tocar la guitarra y podrá tomar vino. Y dice, efectivamente, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que a veces damos vueltas a la noria para llegar a lo que ya tenemos ahora, ¿no? Pero hay veces que tenemos que recorrer un largo camino, tenemos que recorrer nuestro propio laberinto para darnos cuenta de que el aquí y el ahora es lo que realmente es importante, porque es lo que nos está haciendo hacer que seamos lo que somos, no lo que vamos a ser dentro de 20 años, no nuestros sueños de grandeza, no lo que nos vamos a enriquecer invirtiendo en bolsa, sino sencillamente lo que somos ahora. Pero bueno, hay gente que a lo mejor se tienen que endeudar, enriquecer, arruinar 4 veces para llegar otra vez al mismo camino de partida. Este pescador era, como os podéis imaginar, un hombre sabio y dice, ¿para qué? Si ya todo eso que me está usted prometiendo dentro de 20 años ya lo tengo ahora.
Pero para eso hay que ser conscientes, ¿no? Hay veces, hay relatos de ciencia ficción, como uno de Van Gogh, que dice que era una persona que iba buscando a Dios, ¿no? Que iba encontrando, buscando la divinidad por todo el universo, y va de galaxia en galaxia y ve que no encuentra la divinidad, por lo menos lo que él entendía como divinidad. Y justo cuando, después de un periplo de eones y eones de años, llega a su casa, se mira al espejo y ahí ve realmente a la divinidad porque él era esa persona que estaba buscando. Pero para eso tuvo que recorrer toda la galaxia, ¿no? Para que veas un poco cómo son las cosas. O el cuento de Hans Christian Andersen, este hombre, que ya le conocéis todos, ¿no? Pues sus cuentos infantiles, sus cuentos de hadas. Él tiene un pequeño cuento menos conocido que se llama La camisa, y relata que había un joven infeliz, triste, aburrido de la vida, que consulta a un sabio y le dice, a ver, yo es que no encuentro mi Ikigai, no decía Ikigai, que no me encuentro, que vaya mierda de vida, que a mí nadie me ha pedido permiso para nacer, ¿qué hago yo aquí? Y el sabio le dice, vamos a ver, usted quiere ser feliz, ¿no? Y pues claro. Bueno, pues le voy a dar un remedio, alégrese un poquito. Y mire, si encuentra la camisa de una persona feliz y usted se la pone, eso le va a servir de talismán y va a ser usted feliz. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Una camisa de un tío feliz? Sí, sí, sí. Usted encuentra una camisa de alguien que realmente sea feliz y ya está, adiós penas. Sí. No era muy despierto el chico. Sí, sí. Bueno, entonces dice, bueno, pues venga. Y entonces lo primero que hace es, pues ya está, me voy al palacio del rey. El rey, con toda su opulencia, toda su riqueza, se hace amigo de uno de los servidores y dice, oye, consígueme ahí una camisa de esta, aunque sea así zarrapastrosa, aunque esté usada y tal, del rey. Dice, vale. Como tiene tantas, tira tantas, dice, yo te consigo una. Y efectivamente le consigue una, un miembro de la servidumbre, se la pasa a este jovencito, se la pone, y dice, pues qué va, a mí me está entrando un cabreo aquí con esta camisa. Claro, se da cuenta de que la camisa de un rey no te da la felicidad, sí, tendrá mucha riqueza, mucha gloria, pero esa camisa como que, en fin, no le trae a buenas sensaciones. No, esto no es una camisa de alguien auténticamente feliz. Entonces se va al taller de un pintor. Dice, este pintor que es famoso, y en fin, seguro que su camisa me puede ayudar, ¿no? Se hace amigo del pintor y le dice, oye, mira, que un sabio le ha dicho que si una camisa, y el pintor dice, bueno, yo te doy si quieres mi camisa, pero yo tengo mucha fama, es verdad que estoy muy reconocido, mis cuadros se venden por una cantidad de dinero tremenda, pero yo tengo una depresión todos los días, que no sé cómo, a mí esto no me da felicidad. Dice, bueno, pues estoy bien, ¿no? Dice el chaval, la hemos liado. Dice, oye, ¿por qué no? Vete al filósofo este que está ahí en la montaña, que como es un filósofo y sabe tanto, y dice, vale. Entonces se va al filósofo y lo mismo, entonces se hace discípulo suyo, gana su confianza, y le dice, oye, me gustaría ver si me pudieras prestar o vender una de tus camisas. Como eres un hombre tan sabio, dice, ya, hijo, ya. Precisamente por eso, como soy tan sabio, con todo lo que sé, va mierda de vida. Dice, yo sí que estoy de la camisa, pero con todo lo que sé, de verdad, a mí no estoy muy contento con este mundo, por eso, porque sé cómo funciona, sé cómo va el poder, pero si quieres, dice, no, deja, pasa. El hombre está así como dice, joder, y el pintor, el filósofo, el rey. Y en esto ya que está deambulando por ahí, ve a un campesino que está por ahí con la azada, pli, pla, y cantando, ¿no? Desde la Macarena a lo que queráis vosotros, da igual, esto lo podemos ubicar fuera de tiempo. Y él dice, pues bueno, ese hombre parece que está feliz, pero fíjate, está ahí cavando terrones de sol a sol, y se acerca al campesino y le dice, campesino, usted parece que le veo feliz, ¿no? Y dice, sí, yo soy muy feliz, pero usted no necesita nada. Yo ¿qué voy a necesitar? Yo aquí con mi tierra, mis hortalizas, yo feliz. Y dice, pero ¿de verdad que es usted feliz? Pues claro, es que como estoy con el rey, con el filósofo, con el pintor, dice, esos son unos pobres matados, ¿qué dice? Dice, entonces ya se convence de que el campesino este es una persona alegre, dice, hombre, pues ¿me podría usted vender su camisa? Dice, ¿qué camisa? Dice, si yo no tengo camisa. Él no tenía camisa. Tanto buscar, encuentra por fin una persona feliz y esa persona feliz no tiene el talismán que le puede hacer al otro feliz. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, el talismán, el amuleto, lo que tú quieras, no deja de ser un recurso para
indagar, para buscar, para seguir tu camino iniciático y para darte cuenta que te vas a encontrar con otras personas que, si te comparas, van a ser o más felices o más tristes o más desgraciadas que tú. Por eso nunca te compares, porque cada uno está viviendo su circunstancia en la vida. Y por eso se nos ha dicho muchas veces que tenemos que seguir nuestro camino. Nuestro camino. Dicen que en el centro está la virtud, decía Aristóteles y otros grandes sabios griegos. Y está muchas veces ese camino que llaman de la mano izquierda, este sendero de la mano izquierda, que fue una novela de Fernando Sánchez Dragó, que ganó además un premio de la espiritualidad, o el camino de la mano derecha. Lo habéis oído, ¿no? Muchas doctrinas esotéricas nos hablan. Cuidado, hay dos caminos en la vida. El camino de la mano derecha, el camino de la mano izquierda. Uno te lleva por el mundo de los placeres, de los lujos, de las posesiones materiales, el otro te lleva por el camino del ascetismo, de la espiritualidad. Elige bien. Fijaros que incluso hasta los propios alquimistas, cuando hablaban de la consecución de la obra filosofal, hablaban de que había dos vías, la vía húmeda y la vía seca. Las dos te conducen al mismo lugar, que es la piedra filosofal, que ya sabéis que es algo más que transmutar los metales innobles en oro, que es algo más que conseguir el elixir de la eterna juventud, que es la transformación de uno mismo. Y te hablaban de las dos, de la vía seca y de la vía húmeda. Entonces, qué curioso que los grandes maestros te están diciendo, cuidado, hay dos vías, claro que hay dos vías. Hay una tendencia, tú te puedes escorar para un lado, escorar para otro. Al final vas al mismo camino, eso está claro. Llegas a la misma meta, pero cuidado, no llegas a la misma meta sufriendo a través del sufrimiento o a través del conocimiento. Hay un cuento de Jorge Bucay que habla de un sabio, de un maestro, el maestro Lucas, que entonces va caminando con sus discípulos y se le acerca un señor allí. Dice, maestro, dígame, ¿qué puedo hacer para conseguir la divinidad, para acercarme a Dios, para ser un hombre santo, para ser un hombre perfecto? Dice, pues, haz todo lo que esté en tu mano, disfruta, diviértete, no te prives de nada. Y el otro dice, sí, de verdad, sí, venga. Y al rato le aparece otra persona y al mismo maestro le dice, oiga, ¿qué puedo hacer para conseguir la divinidad, para ser yo una persona santa, una persona sabia? Dice, ten cuidado, sacrifícate, pasa de lujo, pasa de placeres, que te veo muy mal. Y le dice uno de los discípulos, dice, pero maestro, ha dicho lo contrario a uno y a otro. Dice, ya. Dice, ¿por qué uno le he visto que estaba escorado para la izquierda y el otro le he visto que estaba escorado para la derecha? Dice, y la vía del conocimiento es una especie de puentes y barandillas, y debajo hay un abismo. Entonces, según para qué lado te vayas, tienes que medir tus sensaciones, tus emociones y tus pensamientos. Por eso uno le aconsejé una cosa y al otro le aconsejé la otra. Dice, mantenerse en el camino del medio es muy complicado, que es un poco lo que dice esta novela de 1930 de Hermann Hesse. Narciso y Goldmundo, es un monasterio alemán. Narciso son dos novicios, Narciso entra muy jovencito y le da rápidamente por la vía de la intelectualidad, del ascetismo, de la piedad, del conocimiento, de los libros sagrados, y entra luego Goldmundo, una persona obligada por su padre, porque su madre había muerto, y dice, venga, tú te metes monje sí o sí, el otro no quería, el otro tenía un aspecto y un carácter más bohemio, más artista, más díscolo, pero bueno, se hacen amigos, están un tiempo juntos, y al cabo de unos meses Goldmundo dice, mira, a mí la vida está monacal, me aburre, y yo quiero vivir mis experiencias. Efectivamente, sale del monasterio y está con mujeres, trabaja de mil oficios, hace todo tipo de tropelías, os podéis imaginar, se absorbe y vive la vida con intensidad. Y mientras Narciso pues está en su monasterio con sus disciplinas, con sus oraciones místicas. La vida de Goldmundo va por un lado, la vida de Narciso va por otro, pero es verdad que al final de la vida, Goldmundo, después de muchas peripecias, de haber pasado por la experiencia de muchas mujeres y de muchos trabajos y de enriquecerse y de empobrecerse, al final coincide con Narciso, va a morir a los brazos de Narciso porque ya está en una etapa de su vida final, y empiezan los dos a hablar. Y ese diálogo final que tiene la novela, al final se dan cuenta de que, aunque han seguido sendas distintas, que uno ha seguido la senda de la mano derecha y otro la senda de la mano izquierda, al final han llegado a una serie de verdades que son comunes a los dos. Al final se han dado cuenta de que hay ciertas esencias de la vida que son comunes, que una la ha conseguido por la vía del ascetismo, de la meditación y de la intelectualidad, y la otra la ha conseguido por la vía de meterse en todos los fregados, de meterse en todos los follones, pero de vivir intensamente la vida, y el resultado final es que los dos sabían perfectamente cuál era la esencia de la vida, que no lo revelo para no hacer spoiler y que os recomiendo la novela. Pero es una de las grandes novelas y menos conocidas de Hermann Hesse. Y muchas veces nos han dicho eso, de que realmente
está en el cuarto camino la forma un poco de llegar a nuestra identidad y de ser lo que somos, ¿no? O sea, que no nos tenemos que complicar la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el cuarto camino? Esto es un poco lo que decía Upensky, o que era Gurdjieff el que lo vaticinó en su momento, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XX, pero Upensky es el que desarrolla las teorías de su maestro, de Gurdjieff, a través de este cuarto camino, de la vía hacia el despertar, y él decía que había pues 3 caminos más o menos oficiales para conseguir ese conocimiento, para conseguir esa autorrealización. Una sería la del yogi, es decir, la vía de la intelectualidad, la vía de la meditación, la vía de intentar sacrificarte, dedicarle años y años y años a conseguir ese conocimiento de Dios, ¿no? Pero a través de eso, de la sabiduría, de los textos, de esforzarte muchísimo para entender un poco de qué va este mundo y de qué va el ser humano. La otra vía es la del yogi, que es dar más preferencia al sacrificio físico, ¿no? a mortificarse, a hacer posturas asanas que te dan dolor, pero tú dices que si dominas el cuerpo realmente llegarás a conseguir dominarte a ti mismo, dominar tu espíritu y tu alma. Entonces son años y años de sacrificio, de penurias, de pasar las canutas. La otra vía es la vía del monje, en este caso la vía de la espiritualidad, de las oraciones, del recogimiento, del separarte del mundanal ruido. Dice, bueno, son las 3 vías, y son 3 vías que se pueden conseguir efectivamente esa unión con la divinidad y ese conocimiento de uno mismo, ese despertar, ¿no? Como dicen los grandes maestros. Eso es lo que decía Gurdjieff, dice, toda ruptura de hábito produce un cambio, dice, cuidado. Dice, si siempre haces lo mismo, si siempre sigues el mismo rol desde que naces hasta que mueres, no va a haber cambios. Tienes que cambiar tus hábitos si realmente quieres cambiar algo en tu vida que sea significativo. Y él proponía ese cuarto camino. ¿Cuál sería el cuarto camino? Bueno, pues el cuarto camino, evidentemente, no es el del yogi, no es el del místico, el del sacerdote, no es el del fakir. El cuarto camino es el nuestro, el que hacemos cada uno de nosotros cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El del pescador ese, el de la persona que realmente sabe que no hay que buscar grandes metáforas ni grandes milagros en la vida para que tú cambies. Hay gente que sí, que tiene esa experiencia con lo trascendente y le da un vuelco a la vida. No. El cuarto camino es aquello que combina los 3 anteriores, pero no tienes que sacrificarte, no tienes que renunciar a nada, tienes que hacer las cosas de manera impecable. Es un poco el camino del guerrero, el camino ese del que hablaba, entre otros, Carlos Castaneda y muchos chamanes. Es ese camino que de alguna forma nos hace encontrar nuestro ikigai, nos hace encontrar nuestra propia esencia. Y fijaros un poco, a raíz de esto que he contado del monje, hay un cuento, por eso es muy importante lo que hacemos, lo que decimos, incluso lo que escribimos, porque ahí todo está cargado de energía. Hay un relato que habla de un monje, un novicio que va a un monasterio y se da cuenta que en este monasterio, en el scriptorium, los monjes están copiando siempre los mismos textos, pero los copian no de los originales, sino de las copias de otras copias anteriores que se habían hecho. Y el novicio le pregunta al abad, hombre, imagínese usted estas copias si hubiera un pequeño error, nada, un pequeño error, este error se estaría perpetuando a lo largo de las distintas escrituras que se están haciendo, continuamente, día tras día y mes tras mes y año tras año. Y el padre abad se queda así un poco rayado, como diciendo, pues es verdad. Dice, bueno, voy a averiguarlo. Entonces lo que hace es que un día se baja al sótano, se baja a la cripta, donde están los auténticos manuscritos, los originales, de los que luego los monjes están copiando en el scriptorium, y mira los originales. Saben sus monjes, sus hermanos, que el abad se había ido a los sótanos, que hacía tiempo que nadie había entrado allí, solo podía entrar él, y en esto que pasa un día, pasa la mañana, pasa la tarde, pasa la noche, y el tío no sale de allí. Y los monjes ya un poco como preocupados, ¿qué le pasa al padre abad? No sé, entró ahí buscando los originales y no ha salido. Al día siguiente pasa la mañana, pasa la tarde, pasa la noche y no sale de allí. Así que este monje, el novicio, dice, bueno, yo voy a acercarme a ver qué pasa. Baja los escalones, se va a la cripta y le ve al abad, ahí tirándose de los pelos, desesperado, con los ojos haciendo chiribitas, desgarrándose el hábito por todos los lados, gritando, ¡ah! ¡Ah! Y el monje el novicio, asustado, ¿qué le pasa, padre? ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Ah!
dice caridad, no votos de castidad, dice caridad. Toda la vida con los votos de castidad, y decía caridad. Era para tirarse de los pelos y no era para tirarse de los pelos. Por eso tengamos cuidado con lo que escribimos, con lo que decimos, que no es lo mismo la caridad que la castidad. O sí, para algunos. Y para que veáis la importancia de las palabras. ¿Sabéis la fábula del sultán que soñó que se le caían los dientes? Sueña, y entonces le llama al agorero de turno, ¿no? Al profeta. Le dice, oye, mira, que mira lo que me ha pasado. Que esta noche he soñado que se me caían todos los dientes. Y el adivino, el vidente, le dice, Su Majestad, esto significa que sus parientes van a morir uno por uno. Cada diente es la muerte de uno de sus parientes. Y el sultán dice, ¿será cretino el tío este? Que le den 100 azotes. Vamos, hombre. No me ha servido de nada la explicación que me ha dado. Diciendo que cada diente es la muerte de un pariente, ¿qué se ha creído? 100 azotes, venga. Llamen a otro adivino. El otro adivino llega y le cuenta lo mismo. He soñado que se me van cayendo los dientes. ¿Qué significa? Y el otro adivino, que era más listo, le dice, Majestad, lo que significa que usted va a sobrevivir a todos sus parientes. Muy bien, recompensa el canto. Y uno de los criados que lo estaba escuchando le dice, pero si le has dicho lo mismo que le dijo el adivino anterior. Dice, ya, pero se lo he dicho de distinta manera. ¿Veis la importancia de las palabras? De cómo hay que abordar la importancia a veces de la sonrisa, de cómo transmitir un mensaje. Eso lo sabía muy bien Patch Adams, el médico de la sonrisa. Habéis visto la película, me imagino. Y él lo tenía muy claro. Él había visto casos, por ejemplo, como el de un empresario teatral, apellidado Cousins, que él tenía un problema muy gordo, una enfermedad muy grave, y dice que se curó, o por lo menos se alivió mucho de los síntomas, viendo las películas de los hermanos Marx. Entonces, Patch Adams, que hace una interpretación magistral, Robin Williams, en esta película, él se da cuenta de que es verdad, que él como médico, porque él era médico, tú puedes curar determinados síntomas o puedes curar determinadas enfermedades, pero al final solo estás curando el cuerpo, que es fundamental curar también el alma, que si solo das importancia a los elementos de la enfermedad, a los elementos físicos y dejas de lado a la persona, te estás equivocando, que eso no es el auténtico médico. Y entonces lo que él hizo fue algo increíble, fue vestirse de payaso y hacer una terapia, antes de que se llamara risoterapia, hacer esa terapia con sus pacientes. Y él lo decía, traje una película que no hemos podido ver, porque, en fin, por cuestiones técnicas, que era una imagen un poco de una de las entrevistas que el auténtico Patch Adams hace, que es así, este es su rostro, todavía vive. Dice, soy el loco que cree que la risa lo cura todo. Y él lo demostró. Y os podéis imaginar la reticencia que hubo en el colegio médico. Dice, ¿pero dónde va este tío? ¿Dónde va con una nariz de payaso? ¿Dónde va a hacer? Y él sabía tanta medicina como sus colegas, pero además de saber la medicina, la que curaba el cuerpo, sabía que lo que curaba el alma era a veces esa payasada en el momento dado, esa sonrisa, ese pequeño gesto, ese ánimo que tú le puedes dar al paciente, porque dice, el médico puede fracasar con el cuerpo si solo se fija en el cuerpo, pero si el paciente, aunque muera, te has fijado en su alma, como ser humano nunca vas a fracasar, porque aunque muera, el paciente sabe perfectamente que le has tratado como un ser humano. Y él lo reivindicaba, por eso decía, si me creéis que soy loco, vale, allá vosotros. Él creó una clínica aparte, porque por supuesto en el hospital donde trabajaba no se lo permitía. Bueno, y él hizo lo que hizo y luego la medicina le dio la razón. Dijo, efectivamente, hay que curar las dos cosas. Esto también lo sabían los antiguos sabios de la antigua Grecia, y lo sabían también en la antigua Roma. Pero, por desgracia, muchas veces se nos ha ido perdiendo, ¿no?, esta conexión que, en el fondo, es la sonrisa, es la capacidad de acariciar almas. Esto lo sabe incluso Tricicle, la obra teatral que hizo de Garrick. Se llama Garrick porque hizo referencia a un actor inglés del siglo XVIII que él, en sus actuaciones teatrales, lo que hacía era provocar la risa. Él buscaba y escribía sus propias obras para provocar la risa, porque se daba cuenta que la gente que iba allí y que pagaba su dinero no solo estaban allí para escuchar una determinada historia, sino porque esa risa era terapéutica. Salían todavía como mucho más engrandecidos, más henchidos de esa felicidad. Y él sabía que la risa era uno de los elementos claves y por ahí es el homenaje que Tricicle hizo a Garrick, para que sepáis un poco el nombre de dónde viene, de un personaje totalmente desconocido que de alguna forma la reivindicaron y le sacaron de la sombra, ¿no?
O, ya para ir terminando un poquillo, porque hay tantas y tantas historias que contar, para que veáis un poco cómo a veces nuestra búsqueda personal de la felicidad, hay mucha gente que no se da cuenta que la felicidad no es un destino, la felicidad es el trayecto. Pero bueno, es un poco, y yo creo que os he contado unos cuantos ejemplos de que no hay que buscarlo como una meta. La felicidad es lo que estamos haciendo en cada momento, en cada segundo y sobre todo en nuestra relación con los demás. En el caso del genio, os voy a contar una historia de grandes sabios que estaban reunidos en la Universidad de la Sorbona, en Francia, ¿vale? París. Bueno, por cierto, ¿sabéis cuál es el colmo del genio de Aladino? El colmo sería tener mal genio. Están reunidos todos en la Universidad de la Sorbona, 20 catedráticos, todos grandes eminencias, y en esto que un genio aparece en medio de la sesión, en lo que están ellos debatiendo, aparece plof, y se quedan todos asombrados, ¿no? Diciendo, ¿qué ha pasado? Dice, un diablo, y el otro dice, no, un duende, y este, que no, que soy un genio, que soy el genio de la lámpara, y vengo aquí a concederos un solo deseo, no tres, un solo deseo y a una sola de los que estéis aquí, a una persona. Elegir el que queráis. Y todos asombrados, pero bueno, pues esto no es ciencia. Un genio, que sé que soy un genio, que os doy un deseo y solo a una persona. Y se os acaba el tiempo. Entonces se reúnen los 20 sabios a ver quién es el elegido, ¿no? Para que pida ese deseo al genio. Y después de haber hecho ese cónclave, eligen a uno, al profesor, al doctor Pierre Marty, persona ya mayor, así. Dice, hemos elegido a Pierre Martin, que sea él el que haga el deseo. Dice, vale. Dice, os voy a elegir 3 cosas, le dice a este. Te voy a elegir 3 cosas. Elige la vida eterna, la felicidad sin límites, o la sabiduría infinita. No, y el dinero también. 4, soy generoso hoy. Así que elige la vida eterna, la felicidad, ser inmensamente rico o el conocimiento absoluto. Y el doctor Marty se queda así mirando a los suyos. Elijo el conocimiento absoluto. Y venga, hecho, concedido. ¡Plaf! Entonces sale ahí una llamarada lleno de humo y el genio se va. ¡Plaf! Y solo se queda el profesor Martin y el resto de sus catedráticos. Y pasa los minutos. El profesor Martin se queda así mirando. Que has elegido el conocimiento absoluto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? Un silencio. Los grillos. ¿Qué? Y ya por fin dice, tenía que haber elegido el dinero. ¿Para qué sirve el conocimiento absoluto? Si no estamos preparados. Cuidado con lo que elegimos. Cuidado en las elecciones que tenemos en cada momento en la vida. ¿Sabéis quién era el doctor Kellos? El que hizo esto, el de los cornflakes. El doctor Kellos, que hay una película que se llama El balneario de Battle Creek. Este es el doctor Kellos. Era una persona muy obsesiva. Él estaba convencido de que los grandes males de la humanidad se curaban con edemas. Nada, una irrigación y a tomar por saco. Y allí se iban todos a Battle Creek. Dieta vegetariana, cornflakes por un tubo y luego unos 45 litros de agua y medio litro de yogur por la parte de arriba y por la parte de abajo. Y que te dejaba relimpio, decía el doctor Kellos. Y el tío estaba obsesionado de que eso es lo que te daba la felicidad, que había que hacer una especie de risas y de terapias, ¿no? Todo siempre alrededor de los excrementos. Y en el balneario Battle Creek también os había traído un trozo de película que era La sonrisa de la bicicleta, que es una escena gloriosa de allí. Pero él pensaba, equivocadamente, él estaba muy metido dentro de lo que la Iglesia Adventista del séptimo día, él pensaba que lo que hacía infeliz a la gente eran 2 cosas. Por una parte, su alimentación, entonces eso hacía que sus digestiones y sus heces fueran como eran, entonces pues le provocaba crispación, le provocaba ansiedad, entonces pues ya está, eliminar, dejar los intestinos limpios. Y la otra, que no te podías masturbar, porque si te masturbabas era malo. Entonces él te buscaba soluciones para que tu vida fuera alegre, pero sin llegar a la masturbación. Entonces, claro, el tío tenía un cacao mental increíble, ¿no? Porque lo que hacían en el balneario Battle Creek, que existió, que es histórico, pues hacían todo lo contrario de lo que él decía. Y claro, ya ahí se preparaban unas orgías por la noche tremenda, ¿no?
Bueno, pues este hombre, ya te digo, dentro de esa idea pensaba que la forma de conseguir la felicidad era a través de una serie de métodos que era la dieta, que era lo vegetariano, los cornflakes, pues que pensaba que eso era lo que daba realmente energía, y luego los enemas, enemas para arriba, enemas para abajo, a diestro y siniestro. Luego se demostró que les dejaba hecho polvos a todos ellos, pero para que veáis un poco muchas veces los conceptos equivocados. Y ojo, la gente que iba a Battle Creek en Michigan era gente pudiente, era gente que pagaba un dinero considerable. Y eso sí, venían todos esmirriados. Y ya terminando un poco, para que veáis, lo he puesto un poco como ejemplo, porque bueno, para que es interesante que sepáis que cada uno luego va buscando su método, su filosofía, su ritmo. En el caso de Bronnie Ware, esta mujer es una enfermera australiana y se dio cuenta, ella está trabajando en un hospital de enfermos terminales, y se dio cuenta que las 12 semanas últimas de un enfermo terminal, pues bueno, va pasando por un periodo, ¿no? Un periodo determinado. Y le contaban cosas. Entonces este periodo determinado era un poco esa consciencia, cuando ya sabes que te vas a morir, de las cosas que te arrepientes de haber hecho o no haber hecho en la vida. Y se dio cuenta de que había 5 cosas que estos moribundos, de forma reiterativa, coincidían de lo que se arrepentían, de que llegaba ya su momento de morir, pero había cosas de las que se arrepentían de no haber hecho. Y como le pareció que era una constante, las fue apuntando, dice, voy a apuntar a ver todo esto, y se dio cuenta de que es verdad que todas ellas coincidían como en 5 principios, en estos 5 mandamientos para tener una vida plena, que es lo que se reflejó en esta obra publicada ya en español. Bueno, ¿qué decían estos 5 principios o estas 5 cosas que a esa persona que estaba a punto de morir le hubiera gustado haber hecho y que no pudo hacer? La primera, más importante, era esta: ojalá hubiera tenido el valor para vivir mi vida y no la de otros. Eso era común a todos ellos. Es decir, se habían dado cuenta de que a veces habían vivido para lo que habían dicho los demás, que habían vivido para otros y que se habían dejado un poco su vida, su propia existencia, un poco de lado. No había vivido su vida, había vivido la de otros, o bien la de su marido, su mujer, la de los hijos, y eso se arrepentían bastante, ¿no? Las demás, las otras 4 era, ojalá no hubiera trabajado tanto y tan duro. Este dice que sobre todo lo decían muchos los hombres, ¿no? Que estaban mucho tiempo fuera de casa, que no habían tenido tiempo para dedicar a su mujer, a sus hijos, y luego en estos momentos finales se habían arrepentido. Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis verdaderos sentimientos. Cuando tienes algo que decir a alguien y no se lo dices por pudor, por el qué dirán, entonces se arrepentían en ese momento. Yo tenía que haber abierto mucho más mi corazón para decir este tipo de cosas. Me gustaría haber estado más en contacto con mis amigos, también les habían dejado de lado, o bien por su trabajo, o bien porque no les habían dedicado, porque pensaban que su tiempo era tan bueno, tan excesivo, que no podían dedicarlo un poco a los amigos, a tomar cañas, a divertirse con ellos. Y también me hubiera gustado haber sido más feliz. Fijaros que estas 5 cosas, estas 5 constantes, no se arrepienten los moribundos de lo que hicieron. Si os dais cuenta, se arrepienten de lo que no hicieron. Eso es muy importante, porque cuando llegue nuestra hora final, y esto es una reflexión que quiero que hagáis cada uno de vosotros, cuando llegue nuestro momento final, si no hemos practicado este arte de fabricar una sonrisa, si no hemos fabricado, si no hemos creado el vínculo con nuestro Ikigai, al final de lo que nos vamos a arrepentir no de lo que hemos hecho, que a lo mejor hemos hecho cosas muy, muy terribles, de lo que nos vamos a arrepentir es de lo que no hemos hecho, pero sobre todo de lo que no hemos hecho, pensando sobre todo en el que es la medida de todas las cosas, que somos nosotros, cada uno de nosotros, porque en la función de lo que somos es lo que transmitimos, es lo que proyectamos, y no podemos dar más que aquello que tenemos. Si no lo tenemos es muy difícil darlo. Por eso, y haciendo un homenaje a mi querido Forges, es cierto, ¿no?, que ojalá hubiera máquinas de estas que te devolvieran la sonrisa, que tú lo metieras y que te permitiera sonreír al mundo, pero sobre todo sonreírnos a nosotros mismos, porque en el fondo, ya digo, no somos capaces de dar aquello que nosotros no tenemos antes. Oh, mi querida Mafalda, yo creo que esto es muy importante porque es una filosofía de vida, ¿no? Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Yo creo que en este pequeño viaje que os he querido hacer, donde en lugar de hablar de misterios históricos o arqueológicos o ufológicos, yo creo que el gran misterio somos nosotros, somos pilas que tenemos que recargar, somos energía pura y dura,
y esa energía que tenemos la podemos contagiar a los demás. Igual que también podemos contagiar nuestra tristeza, nuestra depresión, también podemos contagiar nuestro entusiasmo. Y a veces el entusiasmo está aquí, cerca de nosotros. No tenemos que ir a grandes montañas del Himalaya, no tenemos que ir a los maestros que nos digan lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. No tenemos que ir a terapia, no tenemos que ir a psicólogos o a psiquiatras, no tenemos que ir a talleres de autorización. Que si queremos ir, perfecto, pero que en el fondo esa pila, esa energía, la tenemos todos nosotros. Y es verdad que hace falta que a veces alguien, o bien a través de esta charla, o bien a través de algún taller, o bien a través de algún libro, nos despierte esa chispa sagrada, esa chispa divina que todos tenemos dentro. Y en el momento que seamos conscientes de que somos capaces de mover el mundo, porque somos capaces de mover nuestro mundo, y yo creo que las fábulas, los cuentos que os he contado, estos cuentos de Callejo, han sido muy significativos para darnos cuenta de esto, de que lo importante somos nosotros, pero nosotros no en el pasado o en el futuro, nosotros aquí y ahora. Y que esa sonrisa, efectivamente, la distancia más corta, no lo olvidéis, la distancia más corta entre dos seres humanos, y eso lo sabía Antoine de Saint-Exupéry, la distancia más corta entre dos seres humanos es la sonrisa. Eso es lo que siempre, siempre nos va a congraciar, no solo con el mundo, sino con nosotros mismos. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Mira qué sonrisa. Vamos a dedicarle una gran sonrisa, que sí, chicos. Yo especialmente, porque tengo que decir que, bueno, a mí siempre me encanta Jesús, como me encantan muchos, pero Jesús tiene algo muy particular, que tiene mucha vinculación conmigo, y es que hoy ha dado, chicos, chicas de meditación, una clase de las mías, ¿sí o no? Claro, es que realmente ha sido eso, ¿no? Esa filosofía de la vida, esa alegría, ¿no? Y bueno, pues era por eso que me llevo también con él. Así que muchísimas gracias, Jesús, como siempre. Encantado de tenerte aquí. Y bueno, si hay alguien que quiera preguntarle algo sobre la sonrisa, sobre la vida, Sobre la vida. aquí al filósofo. Tenemos tiempo, ¿no? O alguna experiencia que queráis compartir también con todos nosotros. También, por ejemplo. Claro. Tenemos 10 minutitos. 10 minutitos antes de ir a comer, que eso también vivifica y da energía. ¿Alguna pregunta por ahí? Que no se ve con los focos. ¿De qué no se ve nada? Algo. Cuéntanos tú algo, Jesús. Yo le estoy preguntando a Jesús que, bueno, él tiene cantidad de experiencias, ¿no? Porque conoce muchísima gente y por su forma de vivir la vida y de apreciarla. Bueno, pues que nos cuente él algo que haya vivido especial en su vida o con alguien. En definitiva, una experiencia de estas positivas. Sí, bueno, evidentemente experiencias uno siempre tiene. Yo creo que la clave es cómo afrontamos la vida. Y está claro que hay gente que lo afronta como que la vida es un campo de batalla y hay otros que lo afrontamos como que la vida es una oportunidad que tenemos todos para conocernos. Y mi pequeña filosofía de vida, que es un poco lo que intento aplicar al día a día, ¿no? Es que cada día que nos levantamos es un regalo. Yo entiendo la vida como un pequeño regalo, ¿no? Yo pienso que ese regalo es lo que tenemos que ofrecer a los demás. Entonces, cuando uno se relaciona con la gente, y eso lo podéis hacer, es una experiencia cotidiana, veis un poco cómo reacciona cada uno cuando, pues eso, intentáis dar la mano, cuando intentáis sonreír, cuando intentáis dar un abrazo. Es decir, un poco la reacción de la gente, porque luego cada uno son pequeños microcosmos, todos. Y esos microcosmos efectivamente están metidos en una sensación que tú no conoces porque están en sus problemas, una sensación que la única forma de quitar esas barreras, porque en el fondo todos buscamos un poco nuestra zona de confort, pero también nosotros necesitamos
el contacto con los demás. Y os cuento un poco una historia que tiene que ver con un hecho real, además que tiene que ver con una película que se hizo, porque me parecía muy significativa, ¿no? Creo que la película se titula En busca de las tierras salvajes o tras las tierras salvajes, algo así, ¿sabes? Entonces cuenta de un chaval americano que lo tenía todo, ya tenía novia, tenía su carrera, pero él tenía una insatisfacción absoluta porque no encontraba esa forma de vida que le hiciera feliz. Dice, sí, vale, tengo fama, tengo dinero, tengo prestigio, pero no me encuentro a mí mismo, ¿no? Y él, bueno, pues le gusta la naturaleza, le gusta hacer escalada y en un momento dado dice, mira, dejo todo y como necesito encontrarme a mí mismo me voy a Alaska, lugar más lejano, más inhóspito, y se va a Alaska. Entonces allí pasa una serie de experiencias, de aventuras, vive en una especie de furgoneta ahí varada, tiene que alimentarse con hierbas, no quiere matar animales, pero no le queda más remedio. Entonces empieza a ver el contraste de la vida y sobre todo el contraste de alguien que lo tenía todo, los lujos de su familia, de su estatus, de su zona de confort, y ahora que él voluntariamente no lo encuentra. No encuentra porque no hay ningún lujo, no hay ningún confort, no hay ningún bienestar. Pero tampoco está encontrando la felicidad que le iba buscando. Entonces se queda un poco como rayado, ¿no? Como diciendo, vengo aquí y sin embargo lo que me estoy encontrando es con hambre, con penurias, con miseria, puedo morir en cualquier momento. Y si encima me pasa algo, yo aquí no tengo medicinas. O sea, la persona más cerca que hay aquí está mejor a 40 millas. Y poco a poco eso lo va escribiendo, va llevando un diario donde va escribiendo todo este tipo de reflexiones. Y, bueno, lo que es la vida, este hombre, nadie sabe de él, no da señales de vida, no lleva móvil, como os podéis imaginar, y con el tiempo, cuando aparece ya el deshielo en Alaska, aparece muerto, congelado, apoyado en su furgoneta y el diario que tenía al lado. Y en ese diario, en la última página, porque se lee un poco, dice, bueno, a ver qué le pasó, qué es lo que sintió, qué es lo que vivió. Y en la última página de este diario, donde iba anotando sus sensaciones, sus experiencias, dijo algo que era muy significativo y que es algo que también os brindo a todos, porque él lo descubrió, pero lo descubrió en el último momento, igual que le pasó a esta enfermera australiana con estos moribundos. Él justo cuando ya se da cuenta de que está a punto de morir, él se da cuenta de que sí que ha encontrado eso que buscaba, que ha encontrado eso que él llama felicidad, pero escribe, dice, la felicidad nunca es completa si no es compartida. ¿De qué sirve ser feliz si no lo puedes compartir? Ese es un mensaje y ese es un consejo que quiero os dar. Buscar vuestra felicidad, buscaros a vosotros mismos, pero luego compartirlo. No os lo quedéis para vosotros, porque de nada sirve que yo sea feliz si soy el clásico feliz, loco, metido ahí en una celda que a nadie le interesa y a nadie le aporta nada. La felicidad no es auténtica felicidad si no es compartida. Yo creo que esa es la clave. Gracias.